¿Te has sentido alguna vez atrapado en una vida que no elegiste? ¿Te despiertas con ansiedad, sintiendo que el miedo te paraliza y que la rutina te consume? ¿Te preguntas si hay algo más allá de esta existencia que parece vacía y sin propósito? Si es así, no estás solo. Muchos experimentan estos síntomas: insomnio persistente, una sensación de vacío existencial, miedo al futuro, y una constante búsqueda de sentido que parece inalcanzable. En este video, exploraremos las enseñanzas de Viktor Frankl, un psiquiatra que, en medio del sufrimiento más profundo, descubrió una clave para vivir sin miedo. A través de su experiencia, aprenderás cómo resignificar el dolor y encontrar un nuevo rumbo en lo que parece perdido. Este contenido es profundamente humano y transformador, y te invito a abrir tu corazón y mente para recibirlo. Imagina por un momento que puedes comprender tus heridas desde otro lugar, que puedes silenciar el ruido mental y tomarte este momento como una pausa necesaria para tu salud emocional. Si escuchas con apertura, puedes comenzar a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Escribe esta frase en los comentarios ahora mismo: elijo vivir con propósito, más allá del miedo. No es solo una frase bonita, es un acto psicológico de afirmación interior. Cuando muchas personas escriben esta misma frase, se forma un espacio colectivo donde validamos lo que sentimos y elegimos seguir adelante. Escríbelo como un compromiso contigo mismo. Hazlo ahora. ¿Qué aprenderás en este video? Los aportes fundamentales de Viktor Frankl y su enfoque en la logoterapia. Una entrevista en español con Frankl, donde profundiza en el sentido de la vida. Una historia emocionalmente potente que refleja los desafíos y transformaciones que muchos enfrentamos. Un análisis profundo de la historia, con un enfoque terapéutico y psicológico. Un video especial de Rolando Goicoechea, que complementa y enriquece el contenido. Prepárate para un viaje introspectivo que te llevará a descubrir el secreto de vivir sin miedo. Vivir sin miedo no significa no tener temor, sino aprender a transitarlo con dignidad. Frank comprendió que el miedo, cuando no encuentra un sentido que lo contenga, puede devorarnos desde dentro. En sus días de oscuridad, rodeado de incertidumbre, descubrió que la mente humana tiene una capacidad prodigiosa para dotar de significado incluso al sufrimiento más intenso. El miedo deja de ser enemigo cuando se convierte en mensajero. El miedo más común no es al peligro inmediato, sino al vacío interior. A la pregunta sin respuesta, al mañana sin promesa. Hay quienes duermen en camas seguras, pero se despiertan cada noche con un vacío existencial tan profundo que ni el más cálido de los abrazos parece llenar. Para Frankl, este tipo de miedo era más devastador que cualquier otro: el miedo a que nada tenga sentido. Muchos creen que el miedo desaparecerá cuando cambien las circunstancias externas. Pero Frankl advirtió: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Aquí está la clave que nadie nos dice: no hay que esperar a que el miedo desaparezca para vivir, hay que vivir a pesar de él. Una persona no necesita tenerlo todo resuelto para sentir calma. Lo que necesita es sentido. Porque cuando encontramos un ¿para qué?, incluso el ¿cómo?, más doloroso se vuelve soportable. Frank lo dijo con claridad: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Muchas personas viven en piloto automático. Temen cambiar, pero también temen quedarse donde están. Y ese limbo de indecisión es el caldo perfecto para la angustia. Frankl llamó a esto una neurosis noógena, una crisis espiritual producida por la pérdida del sentido. No es locura clínica, es el alma clamando por dirección. Hay un miedo que nunca se nombra: el miedo a uno mismo. Al enfrentarse en el espejo con lo que uno ha permitido, con lo que ha postergado, con los sueños que fueron enterrados en el calendario. Pero ahí también hay una semilla de redención. Porque solo el que se reconoce perdido, puede comenzar a buscar el camino. Frank nos dejó un legado terapéutico: el hombre está constantemente llamado a responder. No es tanto lo que la vida le da, sino cómo él responde a ello. Esta responsabilidad existencial es lo que nos empodera incluso en el sufrimiento. El miedo se domestica cuando se transforma en decisión. Una gran parte del miedo está en la anticipación. En el relato que nos contamos sobre lo que creemos que pasará. Pero como decía Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. El miedo habita en el estímulo, la libertad, en la pausa consciente que nos permite elegir cómo responder.
El sufrimiento, según Frankl, puede ser una tarea. Una oportunidad para que la persona crezca espiritualmente. No hay glorificación del dolor, sino una comprensión profunda de que éste puede ser el terreno fértil para lo más noble del espíritu humano, la resiliencia con sentido. Hoy, muchas personas buscan erradicar el miedo con distracciones, consumo, validación externa. Pero el miedo no se disuelve con anestesia emocional. Se disuelve con coraje interior. Franklin no lo llamó coraje, lo llamó responsabilidad, hacia uno mismo, hacia los demás, hacia el significado de la propia vida. El miedo también es memoria, de lo que dolió, de lo que falló, de lo que nos hirió. Pero si esa memoria no se resignifica, nos convertimos en esclavos de un pasado que ya no está. Franklin nos mostró que el pasado puede convertirse en un testimonio de dignidad si lo contemplamos con conciencia. Incluso en los momentos más terribles de su confinamiento, Frank halló momentos de belleza. Una puesta de sol vista entre los alambres, una conversación humana, un recuerdo amoroso. Eso le enseñó que la vida conserva su potencial de sentido bajo cualquier circunstancia. Vivimos en una cultura que teme al miedo. Lo oculta, lo disfraza, lo niega. Pero Frank nos invita a mirarlo de frente, a interrogarlo, a hacerle espacio dentro de nuestra alma para que nos muestre lo que quiere decirnos. Porque todo miedo encierra un mensaje. Cuando el miedo se transforma en hábito, se vuelve carácter. Y una vida vivida desde el miedo es una vida que se contrae. Pero una vida vivida desde el sentido es una vida que se expande, incluso en medio del dolor. Esa expansión interior es lo que Frankl vio como la redención del ser humano. No hay peor prisión que el miedo que uno alimenta. Pero tampoco hay mayor libertad que la que nace cuando uno se atreve a vivir con autenticidad, aunque tiemble. Frank nos enseñó que temblar no es fracasar. Es sentir. Y sentir es humano. El miedo a la pérdida, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo al juicio, son rostros de una misma angustia, la de vivir sin anclaje. La logoterapia no pretende eliminar esas angustias, sino ofrecerles un horizonte, un norte, un porqué. Cuando el individuo encuentra su porqué, se convierte en algo más que un sobreviviente. Se convierte en alguien que trasciende. Frank no era un idealista, era un realista trágico. Su realismo afirmaba que incluso el dolor tiene valor si se le da un sentido. Muchas veces, el miedo es solo la expresión disfrazada de un anhelo. Donde hay miedo, hay deseo. Donde hay ansiedad, hay esperanza. Y si escuchamos con atención, el miedo nos está diciendo, hay algo importante aquí que aún no has abrazado. Frank decía que el ser humano es un buscador de sentido, no de placer. Cuando uno busca solo placer, el miedo crece, porque todo placer es fugaz. Pero cuando uno busca sentido, el miedo decrece, porque el sentido es duradero, incluso eterno. El miedo no es un defecto del alma, es un llamado. Cuando aparece, no hay que huir de él, sino preguntarse, ¿qué me está queriendo enseñar esta emoción? ¿Qué parte de mí necesita ser vista, aceptada y transformada? Eso es lo que Frankl llama responsabilidad existencial. No siempre podemos cambiar lo que ocurre fuera. Pero siempre podemos decidir qué hacer con lo que nos ocurre dentro. Esa es la revolución silenciosa de la logoterapia. No cambiar el mundo, sino cambiar el modo en que el mundo nos atraviesa. Cuando el miedo te diga que estás solo, recuerda lo que Frankl dijo, el hombre es capaz de vivir y aún de morir por el sentido. Esa frase resume el poder de lo invisible. El sentido no se ve, pero sostiene. No se toca, pero abraza. En los días difíciles, Frankl encontraba fuerza recordando a su esposa. Aunque no sabía si ella seguía viva, ese amor, ese pensamiento, lo sostenía. El sentido puede ser una persona, una causa, una fe. Pero debe ser libremente asumido, no impuesto. Muchos de nuestros temores actuales no provienen de peligros reales, sino de una falta de estructura interior. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ni para qué vivimos. Y eso nos deja vulnerables ante cualquier viento que sople. Frank nos ofrece anclas interiores. Hay momentos en que el miedo grita más fuerte que la razón. Pero si uno tiene un propósito, una misión personal, esa voz no nos arrastra. Frank no nos promete una vida sin dolor, nos promete una vida con valor. Y eso es mucho más poderoso. Una vida significativa no es una vida sin errores. Es una vida donde los errores se convierten en maestros. El miedo al fracaso desaparece cuando comprendemos que cada caída es parte de un camino mayor.
El sentido transforma el error en semilla. En la logoterapia, no se busca eliminar el síntoma, sino despertar al sentido. No se trata de eliminar el miedo, sino de comprender qué nos está exigiendo nuestra alma. Frankl decía que el ser humano está en constante diálogo con su conciencia. Cuando ignoramos nuestra conciencia, el miedo se convierte en síntoma. Pero cuando la escuchamos, el miedo se convierte en guía. A veces, el miedo no está para paralizarnos, sino para hacernos más lúcidos, más humildes, más atentos. Frank nos invita a mirar dentro. No para autoanalizarnos sin fin, sino para reconectar con nuestra voluntad de sentido. Esa voluntad es más fuerte que cualquier emoción pasajera. Es lo que nos levanta cuando todo parece perdido. Si tienes miedo hoy, no estás roto. Estás vivo. Y estar vivo implica sentir. El miedo no es debilidad, es sensibilidad. Y esa sensibilidad, bien guiada, puede ser tu mayor fortaleza. Como decía Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en cuanto encuentra un sentido. No permitas que el miedo te robe la posibilidad de vivir con autenticidad. Incluso en el temblor, puedes caminar. Incluso en la duda, puedes avanzar. El valor no es ausencia de miedo, es caminar con el del brazo, sin dejar que tome el timón. Frankl dijo que una vida sin sentido es como una brújula sin norte. Pero una vez que se encuentra ese norte interior, todo cambia. El miedo sigue ahí, pero se vuelve pequeño. Ya no dirige, solo acompaña. Porque ahora, quien dirige, eres tú. A lo largo de su vida, Frank nunca negó el miedo. Pero aprendió a convivir con él desde otro lugar. Desde un lugar de propósito, de elección, de dignidad. Y eso es lo que nos legó, no una receta, sino una mirada. Una forma de estar en el mundo que nos empodera, incluso en la adversidad. Si logras comprender esto, ya no huirás del miedo. Lo invitarás a la mesa, lo mirarás a los ojos, y le dirás, gracias por venir. Tengo algo que aprender de ti. Porque a veces, lo que más tememos, es también lo que más nos puede transformar. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó, te invito a que vuelvas a esa frase que escribiste al inicio. Elijo vivir con propósito, más allá del miedo. Es una declaración silenciosa, pero poderosa. No lo olvides. Estás construyendo algo nuevo. Desde el alma. Desde el sentido. Hay una montaña que no se ve, pero se siente. Está dentro de nosotros. Se levanta cada vez que el alma empieza a despertar. No tiene cumbre visible, ni senderos marcados, pero sus piedras son reales, son tus dudas, tus heridas, tus miedos. Subirla no requiere botas, sino coraje interior. Y cada paso es una respuesta. Cada silencio, una pregunta. Frankl alguna vez escribió que la vida espera algo de ti. No es solo que tú busques sentido. Es que hay algo en la vida misma que, como un eco, te llama desde esa montaña interna. Y cada miedo que sientes es un recordatorio de que estás cerca del eco. Que lo escuchas. Que estás vivo. Cuando miras dentro de ti mismo y encuentras miedo, no estás viendo una falla, estás viendo un inicio. La ansiedad, el vacío, la desorientación, son señales de que algo profundo en ti ya no quiere seguir dormido. No son obstáculos. Son umbrales. En lo más profundo del miedo hay una grieta. Y esa grieta, si la miras con honestidad, no es un agujero para caer, es un portal para cruzar. Frankl entendió que el hombre moderno no sufre tanto por lo que le falta, sino por no saber qué hacer con lo que ya tiene. Hay quienes escalan su montaña arrastrando cadenas, las del pasado, la de las expectativas ajenas, la de los miedos heredados. Pero esas cadenas no son eternas. En cualquier momento puedes soltarlas. No te definen. No son tu nombre. Solo fueron un tramo del camino. Y fue entonces cuando Frankl entendió que incluso el silencio puede hablar. Que incluso la ausencia de respuestas puede formar una sinfonía cuando el alma está dispuesta a escuchar. A veces, el vacío es solo un espacio para que algo nuevo nazca. Muchos temen quedarse solos en esa subida. Temen que no haya nadie que los entienda. Pero la verdad es esta, tú ya no estás solo. Porque si has sentido este miedo, esta sed de sentido, esta confusión, ya perteneces. Hay otros como tú. Caminando la misma montaña. Una frase de Kierkegaard acompaña esta idea: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás,
pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. El miedo vive en ese punto ciego entre lo que no entendemos y lo que aún no hemos vivido. Pero el paso más difícil siempre es el primero. En la cima no hay ruido. Solo claridad. Pero esa claridad no se compra. Se conquista con momentos de introspección, con lágrimas que limpian el alma, con silencios que ordenan el corazón. Es una claridad que no impone, solo acompaña. Piaget decía que el desarrollo humano requiere desequilibrios. Es decir, que muchas veces, aquello que nos incomoda es precisamente lo que nos hace crecer. Y Frank llevó esa idea más allá, el crecimiento no solo es psicológico, también es espiritual. La presencia ignorada de Dios, como Frank la llamaba, no es un dogma. Es esa sensación de que hay algo más, algo que nos mira desde lo profundo de nuestro ser, algo que no exige, pero espera. Algo que se manifiesta no con palabras, sino con presencia. Si alguna vez te sentiste perdido, entiende que no era un extravío. Era una pausa. Como la respiración que se detiene un segundo antes de exhalar. Una pausa para reorientarte, para mirar con otros ojos, para que el miedo no sea más el amo de tus pasos. El sentido no siempre se grita. A veces se susurra. Y si estamos demasiado ocupados, distraídos, en automático, no lo escuchamos. Por eso Frank insistía tanto en el silencio interior. No como evasión, sino como receptividad. Robin Norwood, desde otro enfoque, decía que amamos de la forma en que fuimos heridos. Pero Frank le habría añadido, podemos también encontrar sentido en esas heridas. Porque toda herida puede ser una puerta, y todo miedo una señal de que algo necesita ser amado desde otro lugar. Cuando subes esta montaña interior, no necesitas que alguien te diga que has llegado. Lo sabrás porque sentirás algo diferente, paz. No euforia, no excitación, paz. Como si el alma exhalara después de años conteniendo la respiración. Y si en algún momento tropiezas, no lo veas como un error. Véelo como parte del ascenso. Como el descanso necesario para asimilar lo aprendido. Como la rendición que te prepara para una comprensión más honda. Frank afirmaba, el ser humano se autorrealiza en la misma medida en que se trasciende. Eso significa que cada paso que das, cada miedo que confrontas, no solo te construye a ti, sino que libera algo en los demás. Eres ejemplo, incluso cuando crees que nadie te ve. Y fue en un día cualquiera, durante el tiempo de su confinamiento, cuando Frank tuvo una visión, que si sobrevivía, enseñaría a los demás que el miedo no tenía que ser el final de la historia. Que se podía vivir sin ser dominado por él. Que se podía amar, incluso en medio del terror. Hay una profundidad en el alma humana que solo se revela bajo presión. Como el carbón que, con el tiempo y la presión justa, se convierte en diamante. Tus miedos, si los atraviesas con conciencia, pueden darte un brillo que nadie podrá apagar. Y si llegaste hasta aquí, quiero recordarte algo, vuelve a esa frase que escribiste al inicio. Si aún no lo has hecho, este es el momento. Escríbela en los comentarios, elijo vivir con propósito, más allá del miedo. No es una frase cualquiera. Es una semilla. Esta semilla no germina en la superficie. Necesita profundidad, oscuridad y tiempo. Pero cuando brota, lo hace con fuerza. Porque no nace del deseo de agradar a otros, sino del deseo de reconciliarte contigo mismo. El miedo puede seguir ahí. Pero ya no será enemigo. Será señal. Será recordatorio. Será el reflejo de que estás en el camino. Y cada vez que lo sientas, en vez de huir, puedes decirle, gracias, porque me haces consciente de lo que necesito transformar. Frankl hablaba del coraje de sufrir. Pero también del coraje de amar. De volver a amar después de haber sido roto. De volver a confiar cuando todo en ti teme. Ese coraje no es heroico. Es humano. Es silencioso. Y está en ti. Hay días en que todo parecerá igual. En que el miedo parecerá ganar. Pero no te confundas. Cada pequeño acto de conciencia cuenta. Cada momento de introspección es una grieta en la muralla del miedo. Y esa grieta dejará entrar la luz. A veces, el mayor acto de valor es no rendirse. Es levantarse una vez más. Es volver a mirar dentro y preguntarse, ¿qué sentido puedo darle hoy a lo que estoy viviendo? Esa pregunta, por sí sola, ya es una forma de vencer el miedo. La logoterapia no es una teoría más. Es un mapa.
No te dice dónde está el tesoro, pero te dice cómo orientarte cuando todo parece nublado. Te recuerda que el tesoro eres tú. Tú, en tu versión más auténtica, más consciente, más libre. Y ese tú auténtico no necesita ser perfecto. Solo necesita ser fiel a lo que su alma anhela. Frank decía que la salud mental se sostiene en 3 pilares: amor, trabajo y coraje para afrontar el sufrimiento. Pero todo eso nace del sentido. Si decides vivir con propósito, el miedo dejará de tener el control. No desaparecerá, pero se transformará. Será el testigo silencioso de tu evolución. El eco de lo que fuiste y la sombra de lo que estás dejando atrás. No camina solo. Cada persona que se atreve a mirar su miedo con honestidad está contigo. Cada uno en su montaña, pero todos hacia el mismo horizonte, el de una vida más plena, más consciente, más significativa. Frank no te ofrece una receta rápida. Te ofrece una mirada. Una posibilidad. Un espacio interior donde el miedo ya no manda, pero sí se escucha. Y ese escuchar es lo que inicia la verdadera transformación. Toma este instante. Respira. Vuelve a ti. No hay nada que temer si estás contigo. Nada que huir si estás presente. Lo que ocurre afuera podrá cambiar, pero lo que construyes dentro es lo único que nadie podrá arrebatarte. Recuerda, el miedo es una campana. El sentido, la respuesta. La campana puede sonar fuerte, pero la respuesta no tiene que gritar. Solo necesita ser verdadera. Y tú ya estás empezando a escucharla. Si alguna frase merece ser recordada hoy, es esta: elijo vivir con propósito, más allá del miedo. Escríbela, léela en voz alta, compártela. Hazla tuya. Porque a veces, una frase puede ser el inicio de un nuevo destino. Y si llegaste hasta este punto del camino, honra tu esfuerzo. No minimices tu travesía interior. A veces el alma se mueve sin hacer ruido. Y sin embargo, ese movimiento es lo que cambia el rumbo de toda una vida. Ahora, te invito a quedarte. Porque lo que viene a continuación será el corazón del mensaje. No solo escucharás preguntas que te transformarán, sino que te presentaré una historia que quizás, solo quizás, será el espejo que tu alma estaba necesitando. Y si alguna parte de ti ya se siente más clara, más firme, más serena, dale las gracias a ese miedo que te trajo hasta aquí. Porque en el fondo, él solo quería que recordaras quién eres. La historia que viene a continuación no es solo una narración. Es un espejo emocional. Quédate, porque puede que ahí encuentres las palabras que aún no sabías que estabas buscando. ¿Y si el miedo que sientes no fuera un obstáculo, sino un puente? ¿Has considerado que tal vez aquello que más te asusta es justo lo que tu alma te está pidiendo enfrentar? ¿Te has preguntado por qué esa ansiedad regresa en las noches, cuando todo se apaga, y quedas a solas contigo mismo? ¿De dónde viene ese temor que no puedes nombrar? ¿Es miedo a fallar o a descubrir quién eres realmente, más allá de todo lo que has creído hasta ahora? ¿Y si el silencio que tanto evitas fuera el único espacio donde podrías encontrar respuestas verdaderas? ¿Por qué, si sabes que hay cosas que no te hacen bien, las sigues permitiendo? ¿Qué gana tu alma manteniéndose en la zona conocida, si es justo ahí donde más se desgasta? ¿Qué parte de ti tiene tanto miedo de soltar, que prefiere vivir medio dormida? ¿Te has preguntado qué perderías si decidieras, por fin, ser tú mismo? ¿Quién se iría? ¿Qué hábitos se derrumbarían? ¿Qué máscaras se caerían? ¿Estás dispuesto a permitirlo, o prefieres seguir sosteniendo el miedo como si fuera parte de ti? ¿Qué es el miedo para ti? ¿Una advertencia? ¿Un maestro? ¿Un tirano? ¿Cuántas veces te ha detenido, sin que tú lo notaras? ¿Y si pudieras comenzar a observarlo, sin obedecerlo? ¿Qué decisiones serían diferentes? ¿Y si, en lugar de preguntarte qué puede salir mal, te preguntaras, ¿qué sentido tendría vivir sin esconderme? ¿Y si el miedo no es el enemigo, sino la puerta? La pregunta no sería entonces cómo eliminarlo, sino cómo atravesarlo con dignidad. ¿Te has dado cuenta de que puedes empezar a cambiar tu relación con el miedo ahora mismo? ¿Que no necesitas tenerlo todo claro, ni sentirte fuerte, para dar un primer paso? ¿Que basta con estar dispuesto a mirar con sinceridad lo que hay dentro? ¿Qué historia te cuentas a ti mismo cuando sientes miedo? ¿Es una historia de debilidad o podría ser una historia de transformación en proceso?
¿Y si tus síntomas no fueran enfermedad, sino el llamado de tu alma a despertar? ¿Por qué nadie te dijo que vivir sin miedo no significa no sentirlo, sino no dejar que mande? ¿Por qué crecimos pensando que la valentía era ausencia de temblor, cuando en realidad es decisión en medio del temblor? ¿De qué has estado huyendo, aunque digas que estás ocupado? ¿Qué emoción has anestesiado con ruido, comida, pantallas o relaciones vacías? ¿Y si lo que llamas distracción fuera un grito no atendido de tu ser esencial? ¿Dónde te encuentras ahora, emocionalmente hablando? ¿Estás en una encrucijada, en una pendiente, en un vacío? ¿Qué estás esperando para iniciar ese cambio interior que sabes que necesitas? ¿Quién serías si no tuvieras miedo? ¿Qué dirías, qué harías, cómo amarías, cómo caminarías por la vida? ¿Qué decisiones serían innegociables y cuáles abandonarías con paz? ¿Tienes un propósito claro? ¿Una razón interior que justifique tus esfuerzos, tus madrugadas, tus noches de insomnio? Y si no la tienes, ¿por qué no hacer de esta búsqueda el nuevo sentido? ¿Te permite sentir el dolor que viene con el miedo o lo escondes bajo excusas? ¿Cuándo fue la última vez que te abrazaste por dentro y dijiste, a pesar del miedo, sigo aquí? ¿Y si esa frase fuera más poderosa que cualquier otra afirmación? ¿Crees que alguien más puede decirte qué sentido tiene tu vida? ¿O has comprendido que ese descubrimiento es personal, íntimo y no transferible? ¿Y si tu miedo también fuera único, porque es parte de tu camino de sentido? ¿Sabes cuántas veces Frank sintió miedo? ¿Te das cuenta de que lo que hizo diferente su camino fue cómo eligió enfrentarlo, no el hecho de sentirlo? ¿Estás dispuesto tú a elegir cómo quieres vivir esta experiencia humana? ¿Sientes que este video te ha mostrado algo nuevo sobre ti? ¿Has recordado alguna herida no sanada, alguna frase que te marcó, algún día en el que dejaste de confiar? ¿Qué has aprendido sobre ti mismo al escuchar hasta aquí? ¿Puedes ver que no hay fórmulas mágicas? ¿Que no necesitas más teoría, sino más contacto contigo mismo? ¿Y si el verdadero secreto estuviera en mirar el miedo de frente, sin vergüenza, sin juicio, y simplemente decirle, ya no voy a huir? ¿Puedes hacer una pausa ahora mismo? ¿Respirar hondo? ¿Escuchar el eco de esa frase que escribiste al inicio? Elijo vivir con propósito, más allá del miedo. ¿Puedes sentirla como una verdad naciente? Ahora, antes de continuar, quiero invitarte a ver un fragmento extraordinario. Una entrevista única, íntima, con Viktor Frankl, traducida al español, donde él mismo habla de este tema. Escúchala con el corazón abierto. Te cambiará. No la veas con prisa. Ve con él, frase a frase. Y prepárate, porque a continuación, te contaré una historia. Una historia que no solo vas a escuchar, sino que probablemente vas a vivir. Porque en cada uno de sus pasajes, podrías encontrarte a ti mismo, enfrentando lo que nunca dijiste, sintiendo lo que siempre callaste. Quédate. La historia comienza ahora. Se llamaba Emilia. Y aunque tenía apenas 32 años, sus ojos ya cargaban la expresión de alguien que había visto demasiado. No porque hubiera viajado por el mundo ni vivido tragedias extraordinarias, sino porque conocía de cerca algo mucho más silencioso, el miedo invisible que va carcomiendo los días. Cada mañana, Emilia despertaba con la misma presión en el pecho. Era una ansiedad muda, sin motivo aparente, como una sombra que le susurraba que algo estaba mal, aunque todo se viera normal. Tenía un empleo estable, una pareja que la quería, una vida aparentemente en orden. Pero por dentro, todo era distinto. La rutina era su anestesia. Se levantaba, preparaba café, revisaba correos, escuchaba noticias que no le importaban. Y todo, con esa sensación extraña de que algo faltaba, de que estaba caminando sobre una cuerda floja sin saber por qué. Sus noches eran las más difíciles. Cuando el silencio caía sobre la ciudad y las luces se apagaban, Emilia empezaba a escuchar el verdadero ruido, el que nacía desde su interior. Pensamientos que giraban sin sentido. Imágenes de errores pasados. El temor constante de estar desperdiciando su vida. Nunca habló de esto con nadie. Ni siquiera con Andrés, su pareja, quien la veía cada día más distante, más encerrada, más ausente. Él intentaba animarla, pero sus palabras rebotaban en una pared que Emilia no sabía cómo explicar. Una tarde cualquiera, Emilia se encerró en el baño de su oficina y rompió en llanto. No sabía por qué lloraba, pero tampoco podía detenerlo. Lloraba por el vacío. Por la presión.
por sentirse extranjera en su propia vida. Después de secarse el rostro y maquillarse de nuevo, se miró al espejo. Algo en sus ojos había cambiado. No era fuerza. Era agotamiento. Una claridad dolorosa: no puedo seguir así. Esa noche, buscó en internet: miedo sin causa aparente, sensación de vacío, como dejar de temer. Fue así como, casi por accidente, encontró una frase: el ser humano no está destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Era de Viktor Frankl. Algo se movió dentro de ella. Como si, por primera vez, alguien hubiera nombrado aquello que llevaba años sintiendo. Pasó horas leyendo. Compró el libro. Lo devoró en 2 días. No fue una revelación inmediata, pero sí una presencia nueva. Como si al leer esas páginas, alguien le tomara la mano desde el tiempo y le dijera: tu dolor no te define, pero sí te está diciendo algo. Días después, mientras caminaba hacia el trabajo, sintió un miedo repentino. Se detuvo en seco. Su respiración se aceleró. No era un ataque de pánico. Era otra cosa: la certeza de que no podía seguir ignorando lo que sentía. Regresó a casa. Llamó para pedir el día libre. Se sentó en el sofá y lloró otra vez, pero esta vez sin vergüenza. Con conciencia. Con permiso. Como si cada lágrima llevara un trozo de una máscara que ya no quería usar. Esa tarde, buscó un terapeuta. No uno cualquiera. Buscó a alguien que trabajara desde el enfoque existencial. Encontró un nombre. Un tal Esteban Torres. En la descripción decía: terapia basada en logoterapia y orientación de sentido. Envió un mensaje. Para su sorpresa, Esteban respondió de inmediato. Tuvieron una primera llamada. Y aunque Emilia dudaba, algo en la voz de él la tranquilizó. Acordaron encontrarse ese sábado. Llegó al consultorio temblando. No de miedo al terapeuta, sino de miedo a mirarse por dentro. A enfrentarse con su verdad. Pero lo hizo. Cruzó la puerta. Esteban era un hombre tranquilo, de mirada profunda. No intentó consolarla. Solo la escuchó. Dejó que hablara. Que vaciara sus palabras como si fueran piedras guardadas demasiado tiempo. ¿Qué es lo que más temes?, le preguntó él. Emilia tardó en responder. Temo no haber vivido realmente, dijo. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Esteban no la interrumpió. Solo asintió, como si esa verdad mereciera espacio. Comenzaron un camino. Una cita a la semana. Cada sesión era un descenso, y luego una subida. Emilia descubría partes de sí que había olvidado. Heridas que creía cerradas. Sueños que había escondido para encajar. En una sesión, Esteban le dijo: el miedo que sientes no es el problema. El problema es que no lo escuchas. No lo honras. Solo lo evitas. Y él grita más fuerte cuando lo ignoramos. Emilia se quebró. Porque sabía que era cierto. Llevaba años huyendo de lo que sentía. Fingiendo que todo estaba bien. Sonriendo cuando por dentro todo dolía. Frankl decía que cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos, añadió Esteban. Ese día, Emilia escribió esa frase en su diario. La subrayó. La repitió como un mantra. Estoy desafiada a cambiarme a mí misma. Poco a poco, empezó a hacer pequeños cambios. No radicales. No dramáticos. Pero profundos. Decidió apagar el celular antes de dormir. Empezó a escribir en las mañanas lo que sentía. A caminar sin auriculares, solo escuchando sus pensamientos. Una noche, sacó una caja vieja del armario. Dentro, encontró sus cuadernos de cuando era adolescente. Y ahí estaban, sus poemas, sus dibujos, sus cartas sin enviar. Se quebró. Porque ahí estaba ella. La verdadera. Llevó uno de esos cuadernos a la terapia. Se lo mostró a Esteban. Él sonrió. Ahí está el sentido. No tienes que inventarlo. Solo tienes que reconocerlo. Desde ese día, Emilia escribió todos los días. No para publicar. No para ser leída. Solo para encontrarse. Para escuchar lo que su alma tenía que decir. El miedo seguía presente. Pero ya no era enemigo. Era una voz.
A veces susurraba. A veces gritaba. Pero ella lo miraba. Le daba espacio. Un domingo, sentada frente a la ventana, Emilia se repitió una frase que había leído en el libro de Frankl: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Y por primera vez en años, no se sintió vacía. Sintió que estaba donde debía estar, en proceso, en camino, viva. No curada, no perfecta, pero consciente. Así comenzó la transformación. No una historia de milagros instantáneos, sino de pequeños despertares. Porque a veces, basta con una pregunta, una frase, una sesión, para que todo empiece a cambiar. Y si Emilia lo logró, ¿por qué tú no podrías? Si ella pudo mirar a su miedo y decirle: te veo, pero ya no te temo, tú también puedes. La historia apenas comienza. En la siguiente parte, verás cómo ese proceso continúa. Porque el cambio profundo no se queda en la reflexión. Se traduce en decisiones. En acciones. En una nueva forma de estar en el mundo. Pasaron 3 meses desde la primera sesión. Emilia seguía asistiendo cada semana, aunque algunas veces no tenía palabras. A veces solo lloraba. Otras veces se quedaba en silencio largo rato. Pero ya no sentía que debía llenar los vacíos con explicaciones. Empezaba a entender que no todo se cura con respuestas. Algunas cosas se sanan simplemente con presencia. Esteban no interrumpía esos silencios. Los respetaba como se respeta un santuario. Cuando ella hablaba, lo hacía desde un lugar más hondo. Ya no era la voz de la ansiedad. Era la voz de alguien que comenzaba a recordar quién era. Un día, después de una sesión especialmente intensa, Esteban le entregó una hoja impresa. En ella estaba escrita una cita de Viktor Frankl: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Emilia la leyó varias veces. Luego levantó la mirada, confundida. Esteban le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que elegiste algo desde tu libertad interior, y no desde el miedo? Esa pregunta le atravesó el pecho. No supo qué decir. Porque la verdad era que llevaba años reaccionando, no eligiendo. Acomodándose. Sobreviviendo. Pero no decidiendo desde su conciencia. Esa misma noche, escribió en su diario: tengo miedo, pero ya no quiero vivir desde él. Quiero vivir desde el propósito. Desde el sí profundo a lo que me da vida. Al día siguiente, decidió hacer algo nuevo: se inscribió en un taller de escritura terapéutica. No le dijo a nadie. Era su secreto. Su acto íntimo de libertad. Durante ese taller, volvió a experimentar algo olvidado: la conexión con otros desde un lugar auténtico. Allí no era la profesional, ni la pareja de Andrés. Solo era Emilia. Con su voz temblorosa. Con sus textos a medio terminar. Con sus emociones a flor de piel. Una de las participantes, llamada Carla, leyó un poema sobre su ansiedad. Emilia se sintió reflejada. Se acercó al final y le dijo: sentí que escribiste por mí. Carla sonrió. Entonces no estás sola, le respondió. Esa frase se convirtió en un nuevo faro. Emilia ya no buscaba eliminar el miedo. Ahora buscaba comprenderlo. Y, sobre todo, buscar puentes, con otros, con su historia, con su parte más sincera. En la siguiente sesión, Esteban notó el cambio. Te ves distinta, le dijo. ¿Qué ha cambiado? Emilia se encogió de hombros y dijo: no sé, pero ya no me asusta tanto estar triste. Ese fue un punto clave. Porque hasta entonces, Emilia había vivido la tristeza como algo que debía suprimirse. Ahora la habitaba como una parte humana. Y al hacerlo, el miedo también empezaba a diluirse. Comenzaron a trabajar más activamente con el concepto de sentido. Esteban le proponía ejercicios. Uno de ellos fue escribir cada día una pequeña lista de actos que le resultaran significativos. No que le dieran placer. No que la distrajeran. Que tuvieran sentido. Emilia escribió cosas simples: ayudar a su madre con las compras. Escuchar a un compañero de trabajo sin juzgarlo. Escribir una carta que nunca enviaría. Mirar el atardecer con atención. Descubrió que el sentido no es algo grande, ni lejano. Es algo que se construye con actos conscientes, con atención amorosa, con presencia.
Otra tarea fue confrontar sus decisiones pasadas sin culpa. Esteban le pidió que escribiera una carta a la Emilia de hace 5 años. No para juzgarla, sino para comprenderla. Le costó mucho. Pero cuando terminó la carta, lloró. No por dolor, sino por ternura. Por compasión hacia sí misma. Por entender que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Esa carta fue un antes y un después. Emilia la llevó a terapia. La leyó en voz alta. Temblaba. Pero Esteban le dijo, ese temblor es vida. Es tu alma volviendo a hablar en voz alta. En la sesión siguiente, él le entregó otra cita de Frankl, el hombre que se levanta es aún más grande que el que nunca ha caído. Emilia la guardó en su cartera. La llevaba a todas partes. Poco a poco, su vida externa también empezó a reflejar sus cambios internos. Se animó a tener conversaciones honestas con Andrés. Le habló de su proceso. De su necesidad de espacios. De su deseo de reencontrarse consigo misma. Andrés la escuchó con amor, pero también con sorpresa. No sabía cómo reaccionar. Emilia no lo juzgó. Solo le pidió algo, déjame ser. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Y necesito hacerlo desde mí. Hubo días difíciles. Andrés se sintió desplazado. Emilia dudó si estaba tomando el camino correcto. Pero cada vez que el miedo volvía a querer tomar el timón, Emilia se repetía, estoy eligiendo con sentido. Y eso basta. Una noche, después de leer otro fragmento de El hombre en busca de sentido, Emilia tuvo una revelación. Entendió que vivir sin miedo no era no temer. Era elegir vivir, aún temiendo. Fue al consultorio de Esteban con una determinación nueva. Quiero que hablemos de mi vocación. Quiero alinear mi vida con lo que soy. Ya no quiero solo sobrevivir, le dijo. Comenzaron a trabajar con preguntas profundas. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te conmueve? ¿Dónde te sientes más viva? Emilia descubrió que quería acompañar a otros, que quería estudiar psicología existencial. Esteban le dijo, ese deseo es sentido. No lo postergues por miedo. Atrévete. Emilia sonrió con lágrimas en los ojos. Porque sabía que por fin, el miedo no estaba decidiendo por ella. Se inscribió en un programa semipresencial. Empezó a estudiar los fines de semana. Volvió a sentir entusiasmo. No por huir del vacío, sino por llenarlo con algo que nacía de su alma. Cada avance era una afirmación de vida. Cada paso, un testimonio de que su miedo no era más fuerte que su voluntad de sentido. Ya no necesitaba aparentar estar bien. Porque estaba empezando a estarlo, desde adentro. Desde lo real. Desde lo imperfecto. Un día, revisando su cuaderno, encontró la frase que Esteban le pidió escribir en la primera sesión, elijo vivir con propósito, más allá del miedo. La reescribió, esta vez en mayúsculas. Y mientras lo hacía, se sintió agradecida. Por el miedo que le enseñó. Por el vacío que la obligó a buscar. Por la oscuridad que la llevó a la luz. La transformación de Emilia no fue inmediata. Fue un proceso de renacer lento, pero firme. Y todo comenzó con una elección, dejar de evitar lo que sentía. Empezar a escucharlo. En la tercera y última parte de esta historia, veremos cómo su vida externa empieza a alinearse con su interior. Cómo las decisiones tomadas desde el sentido cambian el entorno, las relaciones y la forma de habitar el mundo. Porque cuando el alma despierta, todo a su alrededor se reorganiza. La mañana en que Emilia presentó su primera exposición en el programa de psicología, sintió algo muy diferente al miedo de antes. Su corazón latía rápido, sí, pero no era por ansiedad, era por sentido. Estaba emocionada. Presente. Conectada. Vestía sencillo, con su cuaderno en mano. El mismo cuaderno donde, meses atrás, escribió por primera vez la frase, elijo vivir con propósito, más allá del miedo. Hoy, ese cuaderno no era un diario de lamentos, sino un archivo de evolución. Su voz tembló al comenzar, pero no se disculpó por ello. Dijo, vengo a hablarles del sentido, no como teoría, sino como experiencia. Y comenzó a relatar, con palabras suaves, partes de su proceso. Sin victimismo. Sin dramatismo. Solo verdad. Los asistentes guardaron silencio. Algunos asentían. Otros bajaban la mirada. No era una clase.
Era un acto de presencia. Una invitación a mirar el alma. Y en medio de esa honestidad, Emilia descubrió que ya no temía tanto ser vista. Al terminar, una joven se le acercó y le dijo, «Gracias. Lo que dijiste me dio valor para empezar terapia. Estoy en el mismo lugar donde tú estuviste». Emilia la abrazó. No como maestra, sino como igual. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su diario, «El miedo se volvió puente. Y cruzarlo me ha llevado a encontrarme». Era una frase simple, pero tenía el peso de todo su viaje. Las semanas siguientes, Emilia notó que algo en ella había cambiado en su relación con el entorno. Ya no toleraba conversaciones superficiales como antes. No porque se sintiera superior, sino porque había aprendido a valorar el tiempo, el silencio, la conexión. Andrés también lo notó. Y aunque el amor seguía ahí, comenzaron a hablar de una posible separación. Fue doloroso. Pero ninguno quiso disfrazarlo de tragedia. Fue una despedida sincera, adulta, llena de gratitud. «Aprendí a amarme a mí misma», le dijo Emilia. «Y eso cambió la forma en que te amo a ti. Pero siento que nuestros caminos están tomando formas distintas». Andrés la miró con ternura. «Lo entiendo. Y me alegra verte florecer». Emilia volvió a vivir sola. Pero esta vez, la soledad no dolía. Era fértil. Era libre. Cada rincón de su pequeño departamento se volvió un templo. Cada objeto, una elección. Cada día, un paso. En terapia, Esteban celebró ese giro. Cuando empiezas a elegir desde el sentido, todo se reordena. A veces, eso incluye dejar ir lo que ya no encaja con quien eres, le dijo. Ella asentía. Ya no con miedo. Con serenidad. Con el saber profundo de que lo que perdía en comodidad, lo ganaba en autenticidad. Sus estudios avanzaban bien. Pero más allá de los exámenes, lo que más disfrutaba era leer a Frankl. Cada vez que lo leía, sentía que le hablaba directamente. Como si las palabras hubieran sido escritas solo para ella. En una clase, el profesor citó a Frankl: «El ser humano no inventa el sentido, lo descubre». Emilia sintió que esa frase resumía todo. Su vida, su proceso, su renacer. Un fin de semana, decidió visitar el pueblo donde creció. Hacía años que no iba. Caminó por las calles de su infancia, visitó la vieja biblioteca donde había escrito sus primeros cuentos. Llevó flores a la tumba de su abuela, la única persona que, en su niñez, le decía: «Emi, no tengas miedo de ser distinta». Frente a esa lápida, Emilia lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Mirando el cielo, pensó: «Estoy aprendiendo a vivir. De verdad. Y si tú me ves, abuela, espero que estés orgullosa». Al volver, escribió un ensayo que fue publicado en la revista de su universidad. Lo tituló «Más allá del miedo, una aproximación vivencial a la logoterapia». No mencionó su nombre. Firmó como una caminante del sentido. La respuesta fue inmediata. Estudiantes, profesores, incluso terapeutas, le escribieron. Querían conocerla, invitarla a charlas, a grupos. Emilia sonreía, con humildad. No se sentía una experta. Se sentía viva. Esteban le dijo en una sesión: «El sentido que descubriste no era solo para ti. También era para otros. Tu proceso se vuelve faro cuando lo compartes con verdad». Emilia no buscaba reconocimiento. Pero sí le alegraba saber que su camino podía inspirar a otros. Había aprendido que dar sentido también implicaba dar testimonio. Un día, al volver a casa, encontró en el buzón una carta sin remitente. Dentro, había una hoja con una sola frase escrita a mano: «Gracias por enseñarme que el miedo también puede sanar». No sabía quién la había enviado. Pero entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Había tocado otras almas. Había dejado una huella. Comenzó a dar charlas en espacios comunitarios. Pequeños grupos, en salones humildes, pero llenos de personas sedientas de comprensión. Allí compartía su proceso. Sin pretensión. Con verdad. Un día, alguien del público le preguntó: «¿Cómo venciste tu miedo?». Emilia respiró hondo. Y respondió: «No lo vencí. Lo invité a caminar conmigo. Y en el camino, me mostró quién era yo realmente». Esa frase quedó grabada en los asistentes.
Muchos comenzaron procesos terapéuticos desde entonces. Otros retomaron antiguos sueños. Emilia había sembrado. En una clase final del semestre, el profesor le pidió leer un pasaje favorito. Emilia eligió este de Frankl: vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que plantea la vida y cumplir las tareas que ésta asigna a cada individuo. Al terminar, sintió algo inesperado, una lágrima de alegría. No por lo que había superado, sino por lo que había comenzado. Porque ahora lo entendía, la vida no era algo que debía evitarse. Era algo que debía abrazarse. Esteban le propuso una última sesión antes de cerrar el proceso formal. En ella, le entregó una carta escrita por él. Decía: Emilia, no has llegado al final. Has llegado al comienzo más auténtico. Nunca olvides que el miedo es parte del camino, pero no el camino entero. Se abrazaron. Fue un adiós, pero también un saludo a la nueva etapa. Emilia salió del consultorio con pasos firmes. En su diario, escribió: ya no soy la que teme. Soy la que elige. Cada día. Aun cuando tiemblo. Un mes después, fue invitada a hablar en un encuentro nacional de jóvenes terapeutas. Esta vez, sí firmó con su nombre. Abrió su ponencia con la frase que alguna vez escribió entre lágrimas: elijo vivir con propósito, más allá del miedo. Todos la repitieron. Al unísono. Como un acto simbólico. Un pacto silencioso. Una afirmación colectiva. Y al verlos, Emilia entendió por qué el terapeuta le había guiado de esa forma. Entendió que la vida no cambia cuando el miedo se va. Cambia cuando uno decide caminar, a pesar de él. Ahora bien, ¿por qué Esteban le propuso escribir cartas a su pasado? ¿Por qué la animó a estudiar, a despedirse, a iniciar? ¿Por qué la llevó a descubrir sentido en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo interno? Todo esto será respondido en el análisis final. Porque no se trata solo de una historia. Se trata de ti, de tu alma, y de lo que tú también puedes comenzar a vivir, si eliges dar el paso. Quédate. Lo que sigue es para ti. Emilia, como tantas personas, comenzó su historia desde una experiencia silenciosa pero común: el miedo sin forma, la ansiedad sin causa visible, el vacío emocional que parece no tener nombre. Es este tipo de malestar, casi existencial, el que Viktor Frankl describió como neurosis noógena. Una forma de sufrimiento que no surge de una patología clínica, sino de una pérdida profunda de sentido. Su miedo no era irracional. Era lógico dentro de una vida que había sido estructurada desde la adaptación, desde el cumplimiento de expectativas externas, desde la búsqueda de validación y seguridad. Pero ese tipo de estructura, aunque parece estable por fuera, se agrieta por dentro cuando no está conectada a una fuente interior de propósito. Emilia no sabía por qué lloraba. No sabía por qué se sentía vacía, si aparentemente tenía todo. Y ahí está el núcleo del análisis: cuando lo externo no refleja lo interno, el alma protesta. Y esa protesta se llama ansiedad, miedo, insomnio, irritabilidad. Al buscar respuestas en Frankl, Emilia encuentra el primer destello de claridad. Porque Frankl no niega el sufrimiento. Lo mira de frente. Y enseña a responder. En esa enseñanza está la clave: el hombre no está destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Esteban, el terapeuta, no le propone a Emilia una solución inmediata. No le da técnicas para eliminar el miedo. Le ofrece espacio, contención, preguntas. Porque desde la logoterapia, el terapeuta no es quien sana, sino quien acompaña a descubrir el sentido personal que ya está en el paciente, aunque oculto. Emilia comienza a recorrer su vida interior. Al principio, como muchos, desde la desesperación. Pero pronto descubre que ese recorrido la pone en contacto con partes de sí que había abandonado. Esa reconexión con su historia, con su arte, con su adolescencia olvidada, no es un viaje nostálgico. Es un acto de restauración simbólica. Frankl decía que el hombre es libre incluso en su dolor, porque puede elegir cómo lo enfrenta. Y Emilia comienza a elegir, empieza a escribir, a asistir al taller, a no mentirse más. No huye del miedo. Lo mira. Lo habita. Lo convierte en espejo. La frase elijo vivir con propósito, más allá del miedo, no es solo una consigna. Es una síntesis de su nueva actitud existencial. Porque cada vez que el miedo aparece, Emilia no lo niega,
lo integra y desde allí decide. El vínculo con Esteban es clave. Él no le dice qué hacer. Le recuerda que ella puede responder. Esa es la raíz etimológica de responsabilidad, la habilidad de responder. Emilia empieza a responder a su vida no desde el trauma, sino desde la conciencia. Cuando comienza a estudiar psicología, no lo hace como un escape, sino como una expansión natural de su proceso. El sentido no se busca, se descubre. Y a veces, se descubre cuando dejamos de huir. La separación con Andrés es otra escena esencial. Porque Emilia ya no actúa por miedo a perder. Actúa desde el respeto mutuo. Y ese tipo de decisiones duelen, sí, pero no rompen. Porque no nacen de la evasión, sino del alineamiento interior. El sentido, para Frankl, puede encontrarse en el sufrimiento, en el amor y en la acción responsable. Emilia los vive los tres. Sufre. Ama. Y actúa con responsabilidad existencial. Esa tríada da forma a su nueva vida. La sesión donde confronta su miedo a la tristeza es una joya terapéutica. Porque aceptar la tristeza es aceptar la humanidad. Y al hacerlo, el miedo se desactiva. No desaparece. Pero pierde el poder de controlarla. Las cartas que escribe, tanto a su pasado como a sí misma, son herramientas narrativas poderosas. La escritura, en el marco de la logoterapia, es un acto de sentido. Porque al nombrar lo vivido, lo transformamos. La respuesta emocional de quienes escuchan sus charlas demuestra que el sentido es contagioso. Que la experiencia humana, cuando se comparte con verdad, genera eco en los demás. El concepto de testimonio en la logoterapia no es menor. Frank lo vivió en carne propia, al compartir su experiencia, ofrecía a los demás una guía, un espejo. Emilia se convierte también en testimonio. Y es que toda persona que se atreve a vivir con autenticidad, sin negar su miedo, se convierte en un espejo para otros. El dolor deja de ser solo individual. Se convierte en canal de transformación colectiva. Las frases de Frank que Emilia atesora no son frases para memorizar, sino para encarnar. Ella las lleva consigo. No como citas decorativas, sino como anclajes en su proceso. El vínculo con Carla, la joven del taller, es símbolo de la comunidad del sentido. Frankl afirmaba que el amor es un acto de ver al otro en su profundidad. Emilia comienza a ver y ser vista. Al volver al pueblo y visitar la tumba de su abuela, Emilia cierra un ciclo. Vuelve a sus raíces, no para estancarse, sino para nutrirse. Porque el sentido también se encuentra en el pasado cuando éste es resignificado. La carta que recibe sin remitente simboliza la trascendencia de su proceso. Cuando alguien transforma su dolor en sentido, ese sentido toca a otros. Y esos otros, aunque invisibles, también sanan. El cierre con Esteban es profundamente simbólico. Porque no es un adiós clínico. Es una validación, lo que recorriste no fue terapia, fue camino hacia tu libertad interior. La Emilia que presenta su ponencia en el Encuentro Nacional ya no es una mujer rota. Es una mujer integrada. No ha eliminado su miedo, pero lo ha transformado en fuerza. La repetición colectiva de la frase elijo vivir con propósito, más allá del miedo es una escena profundamente existencial. Porque lo que comenzó como un acto íntimo, se vuelve ahora un compromiso colectivo. Desde la logoterapia, cada persona tiene una misión única e irrepetible. Emilia encuentra la suya, ayudar a otros a despertar. No desde la teoría, sino desde la vivencia. El proceso terapéutico no fue lineal. Tuvo retrocesos, dudas, pausas. Pero eso mismo lo hace humano. Y según Frankl, el ser humano es, ante todo, un ser en camino. La clave de su evolución está en la decisión de mirar hacia adentro. De asumir su dolor como tarea, no como condena. Y de convertir el miedo en brújula. El rol del terapeuta existencial no es guiar, sino acompañar. Esteban fue testigo, facilitador, espejo. Pero el sentido lo encontró Emilia sola. Porque solo uno puede responder por su vida. La experiencia del taller de escritura abre una dimensión creativa en Emilia. Frankl decía que crear es una forma de revelar el sentido. Emilia empieza a crear no para ser vista, sino para habitarse. El miedo deja de ser un castigo cuando se convierte en señal. Y eso Emilia lo descubre al notar que detrás del miedo hay un anhelo profundo de vida, de autenticidad, de conexión. El enfoque de Frankl no busca eliminar el síntoma, sino trascenderlo.
Emilia trasciende su síntoma porque se atreve a preguntar, ¿qué sentido tiene esto que siento? La pérdida de su relación no la derrumba, porque ella ya no se define por la mirada del otro. Se define desde su propio centro, desde su coherencia. La vida externa se alinea con la vida interior cuando hay sinceridad. Emilia deja de forzar, de fingir. Y al hacerlo, sus vínculos también se purifican. Emilia descubre que vivir sin miedo no es estar siempre bien. Es elegir cada día con autenticidad, aunque el miedo esté presente. El diario de Emilia es un símbolo de su reconstrucción. Cada página es un ladrillo en su casa interior. Cada frase, una afirmación de vida. El impacto en los demás es una consecuencia natural. No porque ella lo buscara, sino porque el alma, cuando se libera, ilumina sin querer. Frank creía que el ser humano está orientado hacia lo que está más allá de sí. Emilia encarna esta idea. Se trasciende. Se entrega. Se comparte. No es casualidad que su ensayo no lleve su nombre. Porque al comienzo, su identidad todavía estaba en proceso. Pero cuando firma como Emilia en el Congreso, lo hace desde la aceptación plena de quién es. El análisis muestra que Emilia no resolvió su vida. La resignificó. Que es mucho más poderoso. Porque lo primero busca control. Lo segundo, conexión. En la próxima parte, analizaremos qué impacto tuvo esta transformación en su entorno, en su salud emocional, en sus vínculos y decisiones. Y cómo tú también puedes activar este proceso desde tu propia historia, sin compararte, sin prisa, desde tu verdad. Y por si aún no lo hiciste, vuelve a escribir en los comentarios, elijo vivir con propósito, más allá del miedo. Escribe esa frase como un acto terapéutico. Como una decisión que nace desde lo más profundo. Porque no estás aquí por casualidad. Esto también es parte de tu camino.